¿quién inventó el credo? Claro. ¿Cuándo salió? ¿Dónde salió? ¿Por qué salió? ¿Se puede definir eso en la historia? Sí, hay testimonios escritos que datan del siglo IV, ¿no? Los testimonios escritos, pero es importante señalar que para que un texto o un, en este caso, compendio de la fe se tenga por escrito, significa que debió de haber pasado mucho tiempo para que ese contenido doctrinal o dogmático haya sido aceptado por los cristianos o por el cristianismo. Entonces, en el siglo IV ya se tiene por escrito, pero hay leyendas que vienen desde después del Pentecostés, hay pues maneras de ir trazando en qué momento surge. Por ejemplo, se tiene el interrogatio fide, que se suele fechar en el tercer siglo, ¿no? Nos vamos regresando un poquito, donde se hacía un cuestionamiento a los creyentes que eran bautizados. Entonces, las preguntas al momento de bautizar a la persona en el siglo III eran: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Jesucristo, su Hijo unigénito? ¿Crees en el Espíritu Santo? Si la persona afirmaba su creencia en esos tres elementos, entonces era bautizado, ¿no? Era parte de la catequesis o el discipulado. Para aclarar, el término catequesis es adoctrinamiento o enseñanza, simplemente, ¿no? Entonces, en una primera etapa, esos elementos ya estaban por allí. Ahora, se tiene una noción de por qué no era escrito, no hay registro escrito previo al siglo IV. Y de ahí quiero citar el texto de Cirilo de Jerusalén, que escribe en el 348 aproximadamente, 360, dice: el símbolo de nuestra fe y esperanza, transmitido por los apóstoles, no se escribe en tinta sobre papel, sino sobre las tablas carnales de nuestro corazón. Luego de confesar la Trinidad y la unidad de la Iglesia, concluye el sacramento general de la doctrina cristiana con la resurrección de la carne, ¿no? Entonces, ahí está precisamente cómo ya anteriormente era bien conocido el símbolo, pero era una manera en la que se identificaban los cristianos. Entonces, era la función que tenía, más de ser puesto por escrito, era de conocerlo, O sea, ¿no? no se atrevían a Conocer la escribir. Tú me estás doctrina. diciendo, Chantiel, ay, perdone por el tú. Usted me está diciendo que los primeros cristianos, quizás el primer final del primer siglo, comienzo del segundo siglo, no se atrevían a ponerlo por escrito porque ellos entendían que el credo era algo que había que vivirlo aquí primero. Había nociones de estas fórmulas. De hecho, uno de los autores que cito, Oscar Cullmann, un ¿Mm? teólogo de la historia, ¿no? En esa área de la teología histórica, él habla precisamente de estas fórmulas que sintetizaban la doctrina del cristianismo. Entonces, estas fórmulas, como creer, ¿no?, en Dios Padre, en Jesucristo, Señor nuestro, las encontramos en todo el Nuevo Testamento. Entonces, esas pequeñas fórmulas que encontramos van a ser desarrolladas poco a poco para desarrollar el símbolo apostólico. De allí el nombre, símbolo apostólico o credo de los apóstoles, porque conserva la enseñanza de los apóstoles en esa transmisión de la fe dada por Jesucristo a los discípulos, posteriormente apóstoles, y a la iglesia en general después. Así que conserva las doctrinas esenciales y a lo largo de la historia, pues otros grandes teólogos, grandes pensadores siempre han hecho pues apuntes en torno al símbolo apostólico. Entre ellos pues Martín Lutero, Calvino, lo asimilaron, lo aceptaron también como una expresión muy puntual de la doctrina cristiana. Así que puede servir también para que ustedes como lectores puedan introducirse a la teología sistemática, porque va a hablar de las doctrinas esenciales del cristianismo.